Hola, en esta clase les voy a explicar los diferentes tipos de definiciones que existen y vamos a partir diciendo que una definición es un indicador o establecimiento de un significado, es decir, vamos a conceptualizar rasgos característicos de una cosa o de un ente que va a permitir diferenciarlos de otros. Entonces, ¿qué hace nuestra mente? Bueno, pues nuestra mente va a fijar o delimitar los conceptos. Aquí observamos las reglas para hacer definiciones. El primer punto es que debe ser aplicable a todo y solo a lo definido. Bien, es decir, vamos a ser concretos. Debe ser breve, clara y completa la definición. Y lo definido no tiene que entrar en la definición. Es decir, si yo quisiera definir libreta, no diría es una libreta con hojas. No, podría decir que es un conjunto de pliegos de papel unidos en forma de libro. Y siempre se debe referir a algo. Ahora, ya entrando de lleno con la clasificación, vamos a tener un grupo que son las nominales. Aquí encontramos la definición etimológica, que tiene que ver con la raíz que pertenecen a lenguas antiguas. Las más comunes es el griego y el latín, pero también podemos tener, por ejemplo, palabras de origen náhuatl como aguacate, que etimológicamente significa testículos. Pero como les digo, el mayor grupo de palabras corresponde a las definiciones del latín y del griego. Después tenemos la definición sinonímica. Esta se refiere a significados iguales o similares. Por ejemplo, si yo quisiera ofender a alguien y le digo, eres un estulto o estólido, me remito al diccionario a buscar qué significa estulto y encuentro ahí que significa estúpido, imbécil, cretino. Y entonces a eso se refiere una definición sinonímica. Ahora vamos con la definición teórica. Esta se refiere a elementos primitivos de una teoría. Por ejemplo, si yo quisiera definir qué es un triángulo, puedo decir que es un trígono que tiene 3 vértices y que sus 3 ángulos interiores suman 180 grados. Es decir, hubo una teoría que se comprobó y entonces yo puedo definir, a diferencia de la definición etimológica, que puedo decir que triángulo tiene su origen en el latín triángulos y se refiere a una figura compuesta por 3 lados. Bien, ahora partimos en la parte de las definiciones sintáctica-léxicas. Nos va a indicar la parte estructural que señala el funcionamiento operativo de un símbolo. Y esta la podemos relacionar como comúnmente aparecen las palabras en el diccionario, digamos, la primera opción que nos indica. La definición causal se refiere a cómo está constituido, qué propiedades tienen sus materiales y para qué fue construido o cuál es su razón de ser. En la definición genética vamos a tener que es un proceso que explica cómo da origen a cierto ente o algún objeto. Y por último, la definición descriptiva que va a detallar las características y como ya lo decía, va a diferenciarlo de otros objetos o de otros entes. Y aquí en esta imagen vamos a tener ya ejemplos para que nos quede claro. Vamos a definir la palabra lógica. En su definición etimológica, lógica tiene su raíz griega y derivan del término logos, que significa argumento, por lo que por estas raíces significa dotado de razón. Ahora, en una definición sinonímica, lógica significa razonable y también aplica a método. Es decir, podemos entender que un sinónimo de lógica es razonable. Ahora, una definición teórica de lógica es
parte de la filosofía que estudia y determina los métodos y principios de razonamiento para establecer la verdad o falsedad de una proposición. Es decir, hubo una comprobación, hubo una teoría para esta definición. Vamos a definir la palabra sal. Bien, ¿cuál es la definición sintáctica léxica de sal? Es una sustancia cristalina y ordinariamente blanca, soluble en agua y crepitante en el fuego. Se trata del cloruro sódico, que puede hallarse en el agua de mar o en algunas masas sólidas. Así podríamos encontrar esta definición en un diccionario, porque se refiere a una definición estructural que va a indicar el funcionamiento operativo, en este caso, de la sal. Posteriormente, vamos a definir de forma causal la palabra sal. Sustancia que se emplea como condimento para conservar y preparar alimentos. Es decir, ¿por qué causa o qué dio origen la sal? Entonces aquí estamos explicando para qué la estamos usando, el porqué de su existencia. Después tenemos la definición genética. Sal, molécula inorgánica que se forma al reaccionar un ácido con una base, cloruro de sodio. Entonces, apreciamos los elementos que conforman la sal. Y una definición descriptiva de sal es sustancia blanca cristalina muy soluble en el agua que abunda en la naturaleza en forma de grandes masas sólidas o disuelta en el agua del mar. Y si se dan cuenta, está describiendo el estado de la sal. Bien, ahora vamos a tener como complemento de este tema que es una definición denotativa y connotativa. La definición denotativa se refiere al significado literal, es decir, vamos a hacer caso a las semas. Semas con S, que son los rasgos de significación, no las otras semas. Entonces, vuelvo a reiterar, aquí aparecería en el diccionario a lo que hacemos caso de un significado propio. Ahora, la definición connotativa, esta se refiere a algo que interpretamos de forma individual, es decir, es subjetivo y a veces, bueno, por lo regular, un contexto o una pequeña población ya tiene ese mismo código y entendemos esa palabra. Hablando de sal, yo podría decirles que ya vimos el origen etimológico de sal y la sal en la antigüedad era un elemento sumamente valioso, incluso era utilizado en el trueque con un gran valor. ¿Por qué? Porque servía como antiséptico para sanar las heridas y también servía para conservar los alimentos. Y de hecho, de ahí se deriva la palabra salario, porque muchas personas pagaban con sal. Y de hecho podríamos decir que la familia léxica de sal sería salino, salado, y por raíz también tendría que ser salario. Ahora, si hablamos de un significado connotativo, entonces tendríamos, si nosotros decimos que alguien está salado, nos estamos refiriendo a que tiene mala suerte. Y eso también tiene un poco de historia, porque en la antigüedad, cuando alguien tiraba la sal sin ser intencional, pues estaba tirando algo muy valioso. Y algunas personas, de hecho, conocí a alguien que cuando tiraba la sal, tomaba una pequeña pizca y la tiraba hacia atrás, pasando su mano encima del hombro izquierdo por la creencia de ahuyentar a entes malignos. Entonces, si se dan cuenta, es muy diferente decir que alguien está salado, ahí estamos dando una definición connotativa, a decir la carne está salada. Entonces ahí sí nos estamos refiriendo a una definición denotativa. Y así, a grandes rasgos, estas son las clasificaciones o los tipos de definiciones. Entonces, cada vez que abramos un diccionario, debemos de saber usarlo porque también vienen algunas abreviaturas que nos indican elementos de las definiciones. Y bueno, les agradezco su visita a este video.